¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Deseo de todo corazón, desde lo más profundo de mi ser, y este sentir es de Dios y no mío, que todo el que se acerque, Dios le dé discernimiento, le dé entendimiento. También le debo de recordar que para ello, bendito hermano y bendita hermana, hay que venir con temor, con temblor, hay que venir con hambre, con sed de justicia. Hay que venir con toda honestidad delante de Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo, habiendo ya orado, habiéndole ya pedido a Dios que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra. He orado, bendito hermano y bendita hermana, por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los traiga de regreso, por los que estén predestinados para escuchar esta bendita palabra por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. He orado por todos los que están aquí en México, Estados Unidos, España, Ecuador, Perú, Colombia, Puerto Rico, Chile, la India y en todo lugar en donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así que continuemos con la enseñanza número 34 del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 48. Vuelvo a repetir, el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 48. Bendito hermana y bendito hermano, ayer veíamos que una vez que nuestro Señor Jesucristo nos dio la enseñanza del espíritu inmundo cuando sale y regresa, y cómo el postrer estado pasa a ser peor que el primero, cuando estaba dando esa enseñanza como siempre la daba, había siempre una multitud. Llegaba su madre y sus hermanos cuando él aún estaba hablando y le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos. Ahí nos quedamos. Bien, y te quieren hablar. Ahora, respondiendo él al que le decía esto, dijo en voz alta a él y a todos los que estaban escuchando la palabra y a nosotros el día de hoy, porque la palabra queda viva: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Vamos a profundizar algo muy importante, y que la bendita palabra es verdadera, que aquí está la verdad, que fuera de la palabra está la mentira y el engaño. ¿De quién es la verdadera familia de Dios? ¿Quiénes son los verdaderos que Dios y Cristo Jesús reconocen como familia? Primeramente piensen, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ahora, hablando de madre, ¿por qué usa ese, aprovechó Cristo Jesús de su madre terrenal, María, para enseñar también de nosotros? Porque ahorita vamos a ver, lo leo de una vez: y extendiendo su mano, dice en el 49, hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo que sus discípulos, madre y hermanos? Le explico, bendito hermano y bendita hermana. La iglesia, bíblicamente y simbólicamente, se nos considera de Dios como una madre, a Jesús como el esposo, en muchos términos simbólicos. ¿Por qué? Porque una madre, desde que nace, primeramente una madre es la que engendra. Y de igual manera, una iglesia que tiene a Cristo Jesús como esposo y que va a evangelizar,
y que lleva con sus pies el Evangelio, y que va a tocar puertas, y que va a la sierra, y que se dedica a estar dando la palabra, eso es una relación íntima con Jesús para que cuando Cristo toca un corazón y decide bautizarse, en ese momento nosotros como óvulo espiritual, como iglesia, como mujer, estamos dando a luz. De hecho, usted lea segunda de Juan, las epístolas y tercera de Juan. ¿A quién van dirigida? A la señora elegida. A la señora elegida. Y una señora, bíblicamente, es la que ya dice a la señora elegida y a sus hijos. Mandando esa carta en su momento Dios, por instrumento de Juan, a una iglesia que estaba consagrada a los pies de Dios, a los pies de Cristo. Entonces, ahí está también una profecía, una sombra de lo que iba a venir, Cantar de los Cantares, que habla de la esposa, que habla de la mujer. De hecho, habla de pechos, y Cantar de los Cantares y toda la Biblia no es morbosa. Hay que acomodar lo espiritual, porque los pechos representan una iglesia que esté dando la leche no adulterada espiritual a los que van haciendo, que los cobije, que se haga cargo de ellos todos los días, que los apaciente, que vea por su crecimiento, como le dijo Cristo Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, ahí está mi rebaño, apacienta mi rebaño. Entonces, simbólicamente, somos una esposa, somos una madre, y el cuerpo de Cristo Jesús se le llama Cristo, porque nosotros servimos a Cristo, estamos lavando los pies de Cristo, porque todo aquel que entra por la puerta del redil es el cuerpo de Cristo. Ahora fíjense bien, extendiendo su mano, vea la enseñanza, porque aquí estamos viendo quiénes son los verdaderos o la verdadera familia de Cristo y de Dios. Dice: he aquí mi madre y mis hermanos. Ahora, hermano, sabemos que es aquel que tiene un solo padre y un mismo padre. El padre de Jesús es Dios. Hay dos padres bíblicamente. También está el padre llamado Satanás, como en San Juan 8:44 dijo Cristo Jesús: ustedes son de vuestro padre el diablo. Ahora bien, para poder ser hijos de Dios hay un precio. A los que hemos sido llamados, a los que hemos sido bautizados, a los que nos ha adoptado y nos ha hecho hijos, hay un precio. El precio es ser obediente, no pecar, ser espirituales, no militar en la carne, no enredarse con las cosas civiles. Porque recuerde que Dios, por medio de Cristo, dijo: mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu. Ahora, hay espíritu y hay carne. El pecado me convierte en carne. El guardar los mandamientos me convierte en un ser espiritual. Yo no puedo tener comunión con los carnales. No puedo tener comunión más que con los espirituales. Como dice en Salmo 119, Señor, compañero soy yo de los que te aman, de los que guardan tus mandamientos. Entonces, la familia de Dios es espiritual. Y Cristo Jesús fue un ser espiritual en todo momento. Estuvo en la carne, pero no militó en la carne. Fue un ser espiritual. Y sus discípulos lo habían dejado todo. Recuerde, sus discípulos ya no estaban en el mundo. Habían dejado redes, habían dejado barcas, casas, mesas de impuestos. Lo habían dejado todo. Todo. Los había sacado Cristo Jesús del mundo, y ya estaba profetizando Cristo Jesús que ellos iban a quedar como una madre, a apacentar al rebaño y a discipular también, porque recuerde, un discípulo significa alumno. ¿Y qué dijo Cristo Jesús? Ya lo vimos en San Mateo: el que no toma su cruz y me sigue todos los días no puede ser mi discípulo. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mí la hallará. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, aquí está que Satanás tiene engañados a la mayoría
de los que piensan que son cristianos y les afirman que son salvos, les afirman que son cristianos por cargar una Biblia, por ir un domingo a la iglesia, les engañan. No, aquí estamos en la verdad. Cristo Jesús no engaña, Dios no engaña. ¿Quiénes son verdaderamente su madre y sus hermanos? Dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel, fíjese bien lo que dice en el 50, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Aquí dice mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál fue la voluntad de Dios, hermano y hermana? Darnos el conocimiento por medio de su Hijo, que éramos pecadores, que nos arrepintiéramos, y su voluntad fue morir. Su voluntad fue dejarnos un pacto. Su voluntad fue dejarnos la cruz. Su voluntad fue ceñirnos y entregar nuestras vidas a una obra y a una preparación. Su voluntad fue el legalismo, el fanatismo, que muchos lo tienen así, porque la voluntad de Dios es no transgredir uno solo de sus mandamientos de esta bendita ley. Ahí está, esa es su voluntad, como dijo Cristo Jesús y como ya lo vimos, ¿verdad? Y todo el que viene a mí a escuchar estas palabras y las hace, le compararé como un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Mas el que viene a escuchar estas palabras y no las hace, le compararé como un hombre insensato que hizo su casa en la arena. Ahí está, bendito hermano. Muchos dicen que son hijos de Dios, que Cristo Jesús es pariente. No. Recuerde que Dios le entregó todo a su Hijo. Jesús es el que decide quién es su madre, quién es su discípulo, quién es su hermano. Y ahí está. No hay para más, está muy claro. Todo el que hace la voluntad de mi Padre, este es mi hermano, esta es mi madre, esta es mi familia. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar el capítulo 13. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que también estamos profundizando, estamos viendo lo que Jesús hacía todos los días. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Que Cristo Jesús nos dijo, ejemplo les he dado. Así como yo hice, ustedes también hagan. Y estamos viendo el ejemplo de que no los domingos, de que no 2 días a la semana. Estamos viendo que desde temprano Jesús enseñaba, sanaba, curaba. Ahora, fíjese bien, al día siguiente, después de que Jesús descansó, salió de la casa donde se quedó y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y estando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. ¿A qué salió Cristo a descansar? ¿A nadar? ¿De vacaciones? ¿A tomarse un coco? ¿A pedir un filetito a la talla? No, hermano y hermana. No, Jesús no descansaba. Jesús no tenía vacaciones. Jesús salió a la playa porque Él sabía perfectamente bien que mucha gente iba a buscarlo para escuchar las enseñanzas de la vida eterna. Y se juntó tanta gente en la playa que Él tuvo que subirse a una barca que estaba en la orilla para poder hablar. Bueno, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo. Ahora, una de las muchas cosas que habló, de las muchas parábolas, aquí nos deja una principal. Ahora, meditemos. Cuando dice, les habló muchas cosas, yo quiero decirle, si usted ha puesto atención, a cada enseñanza que Dios me permite, en 1 hora nos llevamos como 5 o 6 versículos. A veces menos, a veces más, pero no pasamos de 10.
en una hora. ¿Cuánto tiempo cree usted que la gente iba todos los días a escuchar sus enseñanzas? ¿Y cuánto tiempo? Porque aquí dice que habló muchas cosas. Y yo, que tengo el privilegio de ser un instrumento de Dios para enseñar su palabra, sé que para poder enseñar al que tiene hambre se necesitan 3, 4, 5 horas diarias. Aquí ya le he dicho, todos los días, gracias a Dios, pasamos a la palabra 4 o 5 horas diarias. Todos los días enseñando. Alabado sea Dios. Entonces, les habló por parábolas. ¿Qué significa la palabra parábola? La palabra parábola, bíblicamente, literalmente significa tomar figuras y ejemplos terrenales como simbolismos para poder enseñar lo celestial, con ejemplos terrenales. Yo le digo, por ejemplo, ¿verdad? Para poder entender, le voy a decir una parábola ahorita. Yo voy a enseñar las multiplicaciones a un niño de la tabla del 5. Y ya llegué a la tabla del 5. Y le digo, hijo, 5 por 5 son 25. Y le voy a poner ejemplos con naranjas. Con naranjas, con la fruta de un árbol. Y voy a poner 5 naranjas en un montón, 5 naranjas en otro montón, otras 5 naranjas en otro montón, otras 5 naranjas en otro montón y otras 5 naranjas en otro montón. Y le voy a decir, hijo, ¿cuántas naranjas hay en un montón? 5. Ah, ¿y cuántos montones hay de naranjas? 5. Ahora, suma todas las naranjas. 25. Ahora, ¿ya viste por qué 5 por 5 son 25? Y el niño va a entender el por qué y no lo va a aprender nada más así, sin un razonamiento. Porque hay muchos que aprenden la tabla de multiplicar sin un razonamiento. No saben por qué 5 por 5 es 25. Nada más como periquitos se lo saben. Igual también le pongo el ejemplo. Muchos cristianos se saben el versículo, pero no saben qué significa el versículo. Entonces, las parábolas, ¿por qué las ponía Cristo? ¿Por qué hablaba con parábolas? Con ejemplos terrenales. Porque todavía no venía el Espíritu Santo. Todavía no venía el Maestro, que es el que nos revela, que es el que nos da entendimiento, que es el que nos ayuda a entender este lenguaje. Porque bíblicamente la bendita palabra nos enseña que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, es el que nos da entendimiento y profundidad y discernimiento de esta bendita palabra. Entonces, como Jesús todavía no iba a la cruz, todavía no venía el Espíritu Santo, pues tenía que hablar con parábolas por lo pronto. Pero usted cheque, una vez que Cristo Jesús muere y resucita, Romanos, Gálatas, Efesios, Colosas, Filipos, Tesalónica, Timoteo, Filemón, Tito, todas esas cartas y estas epístolas ya no se usan parábolas. En el Antiguo Testamento también está lleno de parábolas, de ejemplos terrenales que Dios permitió en su momento para que hoy los que somos espirituales podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, por eso les hablaba con parábolas y les hablaba en parábolas a sus discípulos para que ellos entendieran, no para los pecadores. Pero bueno, entonces mire, he aquí les hablaba por parábolas muchas cosas. Una de ellas, parábola. Vamos a ver esta parábola y vamos a profundizar lo que significa esta parábola. Dice, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Bueno, quiero empezar a profundizar esta bendita enseñanza y esta riqueza que Dios trajo para con los hombres. En el Antiguo Testamento, la bendición del pueblo de Dios era tener ganado, era tener comida para el ganado y también se dedicaban a la agricultura. La bendición era tener grano, tener lluvia, tener una buena tierra.
Esa era la bendición. Había lluvia, había grano, había buenos animales, había gozo, había felicidad. Ahora, cuando pecaban, no llovía y los animales se enfermaban y no había ni alimento para los animales y venían enfermedades y venía hambre cuando pecaban. Todo el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir. Entra el pecado al mundo por un hombre, por el pecado entra la muerte, que es la separación de Dios, y que Dios representa el agua y la vida, y entra el desierto, entra el solano, entra Satanás, nos viene a quitar la vida, nos viene a quitar el campo del Edén para poder arar, para poder sembrar, y nos quedamos sin obra. Viene Cristo Jesús, lo manda Dios como ejemplo, como el camino, y Cristo Jesús baja ya con el favor del Padre, ya con el perdón, ya con la lluvia y ya con la semilla que es el Evangelio de arrepentimiento, porque esa es la semilla. El Evangelio, la semilla es lo que decía Juan el Bautista: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio que a mí me llegó por primera vez fue alguien que llegó a mi tierra dura, a mi corazón duro, porque yo soy de barro, soy del polvo, y sin agua estuve mucho tiempo, totalmente una tierra asolada, seca totalmente, pero cuando llegaron con el Evangelio, el agua aflojó la tierra, y un corazón que está dispuesto a escuchar la palabra, entonces se le siembra, que es la palabra, que es el bautizo, porque la palabra sembrar es arar la tierra, que el Evangelio toca un corazón duro, abre la zanja cuando esta palabra llega como espada de doble filo a discernir el mensaje, y entonces la semilla, meter la semilla en la tierra, es el bautizo, es que la semilla muera. Y entonces muere, y entonces da una vida nueva, con el agua ya. Entonces, todos estos simbolismos. Ahora, el sembrador, he aquí, el sembrador salió. ¿De dónde salió? Se despojó de sí mismo. Y no se aferró el ser igual a Dios a que aferrarse, y salió y vino a sembrar. Ahora, mientras sembraba, ponga atención, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Desde un principio, y también lo sigue siendo el día de hoy. Jesús vino a su casa y ya vimos, ay de ti Corazín, ay de ti Betsabai, ya vimos cómo se lo rodeaban, cómo querían su vida, cómo Jesús se separaba. Ya vimos cuando Jesús habló del Chabá, cuando habló del que no creían, ya vimos que le decían demonio tienes, ya vimos todo eso. Pero él vino con semilla, que es el Evangelio. Y la semilla es presentar a Cristo como Señor y Salvador. Porque todo aquel, como dijo Cristo, el que cree en mí tendrá vida, y yo le resucitaré en el postrer. Ahora, Él trajo esa semilla, porque una semilla que a mí me dan de durazno, de manzana, de aguacate, y me la dan, y si yo no la siembro, no muere, no da vida. Esa semilla la puedo guardar en un cajón durante 20 o 30 años. Pero si yo tomo la semilla y se me ocurre abrir la tierra cuando hay una buena tierra y cuando hay lluvia, y siembro esa semilla de aguacate o de durazno, al tercer día muere y sale una vida nueva. Más bien una vida, porque no nueva, porque como semilla estaba muerta. Sale una vida que requiere agua, que requiere aire, que requiere sol, que requiere cuidado para que crezca. Entonces,
Mientras no estamos nosotros bautizados, hermano, somos una semilla que está muerta. Pero vino el sembrador. Ahora, fíjese bien, salió a sembrar. Sembrar es los que quieran bautizarse. ¿Sí? Salió a la tierra. Ahora, fíjese bien, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Voy a empezar a explicar porque luego nos va a descifrar más adelante lo que significa esto, pero lo voy a ir adelantando. Bendito hermano y bendita hermana, la parábola. Claro que para que yo pueda sembrar un huerto de maíz o de trigo, necesito una tierra buena porque hay tierra que tiene piedras abajo, ¿verdad? Puede tener quizás unos 20 o 30 centímetros de tierra y abajo hay piedras, hay pedregales. Entonces, ¿qué pasa si yo siembro en una que no es buena tierra? Pues va a morir porque hay poca tierra, pero las raíces van a llegar un momento en que van a querer buscar profundidad, agua y alimento, y las piedras le van a impedir. ¿Quiénes son estos? Los que recibieron el Evangelio, dijeron sí, acepto a Cristo, me bautizo, pero no tuvieron el entendimiento, y vino Satanás, que es el sol, y los secó, porque no tuvieron fe. Los pedregales es que no tuvieron fe, ni tuvieron discernimiento de la profundidad del Evangelio. Bueno, luego lo vamos a ver. Brotó pronto porque no tenía profundidad, fíjense, pero saliendo el sol, Satanás. Porque según el versículo, es la representación, porque el sol también representa luz. Pero en este caso, representa el mal. El sol también lo utiliza Dios en el desierto, porque cuando no hay agua, cuando hay mucho sol, pues hay muerte, hay sequías, no hay vida. Ahora, pero salido el sol, se quemó. Estos son a los que llega Satanás o llega una iglesia que no es de Dios y los engaña y los separa al mes, a los 2 meses. Y se quemó porque no tenía raíz. La raíz es Cristo. Cristo Jesús es el que me trae el agua, es el que me trae el sustento, es el que me trae todo lo que necesito para subsistir, para vivir en esta vida. Ahora, porque no tenía raíz, se secó, se murió. Porque sin la presencia de Dios, me muero. Bueno, y otra parte, cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahora, fíjese bien. Otra parte, buena tierra, murió. Pero, ¿se acuerda, bendito hermano y bendita hermana, una parábola que vamos a ver también de la cizaña y el trigo? Que el enemigo vino de noche y sembró cizaña, y que le dijo, ¿quieres que quite la cizaña? Y que dijo, no, déjala crecer junta, ¿verdad? Bueno, ahora, los espinos es una hierba mala, que, mire, yo por ejemplo, alguna ocasión en un terrenito llegué a sembrar un árbol de aguacate, uno de limón, otro de guayaba, otro de manzana verde, y como yo no podía estar yendo a cuidar el terrenito, en esa parte salía ya, estaban chiquitos los arbolitos, o sea, iban naciendo porque yo los sembré de semilla, desde que los sembré. Ahora, la hierba mala crece rapidísimo en un terreno. La hierba mala crece rapidísimo con plagas y las ahoga, no, les da sombra, nace más rápido y no permite que salgan. Y los espinos, pues es algo que no da un fruto. Ahora, ¿a qué se refiere los espinos? Bien,
Cristo Jesús recibió una corona de espinas. También en Génesis, cuando pecó el hombre y Dios de castigo le dio una obra maldita que le dijo, ahora esta obra te producirá cardos y espinos. Desde Génesis viene eso, Génesis capítulo 3. Esta obra, ahora comerás con el sudor de tu frente y te dará espinas y cardos. Ahora bien, ¿qué es crecer entre cardos o espinas y que me ahoguen? Es que yo quede en una congregación falsa, donde me hablen de afán, de preocupación, de qué vas a comer, de qué vas a vivir, que tu hijo de qué va a vivir, tiene que ser un profesionista. Y esas preocupaciones, esos ídolos, ese afán, como ya vimos en San Mateo 5, que no podemos servir a dos señores, a las riquezas y a Dios al mismo tiempo, que no nos afanemos por el que vamos a comer, por el que vamos a vestir. Bueno, hay muchos cristianos que no tienen fe, que se preocupan y se afanan, y esa obra los ahoga, se vuelve infructuosa. Se lo vamos a ver ya cuando Cristo Jesús lo explica, pero estoy profundizando. Ahora dice, y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Aquí de igual manera, el Evangelio, lo que vino a ser Cristo, el amor de Dios, el dar su vida, no fue en vano para todos, sí para la mayoría, porque si usted pone atención a la parábola, la mayoría murió. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Pero una parte, fíjate, una parte, ¿qué es una parte? Pues de toda la semilla, una parte cayó en buena tierra, que esa es la fe. Y crecieron los árboles. Y unos dieron al 100. El árbol estaba lleno de aguacates, tenía 1000 aguacates o 2000. Otro tenía 500 y otro tenía 200 aguacates. Como la parábola de los talentos. A uno se le dio 10, a otro se le dieron 5, a otro se le dio 1. Ahí está. ¿Qué significa esto? Al 100, al 60 y al 30. La diversidad de dones que Dios dio a los hombres. A unos hizo apóstoles, a otros hizo maestros, profetas, evangelistas, diáconos, etc. Ahora, el apóstol, mis respetos, ese don. Ese don tiene, delegado por Dios, una sabiduría mucho más profunda y un trabajo más profundo. El del pastor, quedarse en un lugar. El del evangelista, ok, pero todos dan un fruto, según el don que Dios nos haya dado y la capacidad que Dios nos dio para desarrollar cada don. Pero el problema es, ¿cuántos llegan? ¿Cuántos que son llamados? Jesús vino como el sembrador, vino con el evangelio. Y recuerde, empezando desde el primer pueblo que no creyeron, que le llamaban Balsebú. Estos, ni siquiera fueron sembrados. Pero Jesús habla de los que creyeron, pero que no llegaron y se quedaron a la mitad o a la cuarta parte del camino. Recuerde, también concordamos con una enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, donde nuestro Señor Jesucristo nos enseña esto. ¿Y quién de ustedes, antes de construir una casa, no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? Porque si la empieza y se queda a medias, se burlarán de él. ¿En esa parábola a qué se refería Cristo? Bueno, ¿quién de ustedes, cuando viene Cristo a decirnos que el pacto es muerte, que el pacto es el bautizo, que el pacto es la cruz, que el pacto es una nueva vida, que el pacto ya no es regresar para atrás, ¿por qué primero no me siento a calcular el costo? Que es a ver si tengo la fe suficiente
para poder acabar la obra y poder llegar a dar un fruto al 30, al 100, al 60 o al 30. Porque la meta que nosotros debemos de tener cuando somos llamados es llegar a tener un ministerio dado por Dios y no por los hombres, no por una escuela teológica, no por un diploma, no aplaudido y reconocido por hombres, sino por Dios. Alabado sea Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora, parábolas, ejemplos, para que vea por qué los obreros son pocos y la mies es mucho. Porque no quieren pagar el precio. Bueno, entonces dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa esto? En el Nuevo Testamento. Que siendo un ser de carne, mis oídos están sordos, no pueden entender ni escuchar el lenguaje espiritual. Que para poder tener el acceso a esta lengua y poder tener el privilegio de escuchar a mi pastor, que es Cristo Jesús, necesité haber sido resucitado y necesité que se me pusiera un oído espiritual para que no me rascasen y me engañasen. El que tenga oídos. Ahora, igual, el día de hoy, esta palabra para muchos es locura. Por eso hay tan pocos seguidores. ¿Por qué? Porque no tienen oído. ¿Por qué? Porque porque son de la parábola del sembrador. Porque la mayoría cayó en mala tierra. Pero esto no fue equivocación de Dios ni culpa de Dios. Esto es falta de fe, incredulidad, engaño de Satanás. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga, y venga, y entienda, y discierna esta parábola. Dice en el 10. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Sus discípulos a Cristo. Fíjense bien. Él respondiendo les dijo, porque a ustedes les he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Como diciendo, el que no crea, no se le va a dar al traductor para que entienda este lenguaje que es el Espíritu Santo. Y todo aquel que no tiene el Espíritu Santo, se le tiene que hablar como a un niñito por parábolas. Pero a ustedes que me siguieron, a ustedes que tomaron su cruz, a ustedes que creyeron en mí, les es revelado el misterio del reino. El misterio. Porque a ustedes les es dado a saber los misterios del reino. Misterios. Explicamos, profundizamos. Primer pacto. Usted sabe que en el templo del primer pacto había dos lugares, uno llamado lugar santísimo y otro llamado lugar santo. ¿Y sabe qué los dividía? Un velo, una cortina de la presencia de Dios que estaba en el arca de Acacia y del lugar santísimo. ¿Sabe qué representa el velo? Un misterio que no era revelado al primer pueblo, y que la sangre de los machos cabríos y el primer pacto no pudieron traer a Dios con nosotros, Emmanuel, el Espíritu Santo derramado en toda carne por el amor de Dios y de Cristo en la cruz, que dio su vida, porque la presencia de Dios es la que nos hace seres espirituales, porque esta palabra es espiritual, no es terrenal. Esta palabra no es de aquí abajo, es de allá arriba. Por eso muchos que leen la palabra la entienden a la carne y la traducen a la carne. Entonces hay un precio para que Dios revele el misterio del reino que representa a Cristo, el misterio que estuvo escondido durante muchos siglos, y como dice en Corintios, que lo que ojo no vio, lo que oído nunca oyó, lo que nunca subió al corazón del hombre, son las que Dios predestinó y preparó para los que le aman, para los que creyeron, para los que tomaron la cruz,
para los que lo dejaron todo. Así que bendito hermano y bendita hermana, hay un precio para poder tener esta sabiduría. No puesta por mí, ni invento yo. Muchos se enojan, muchos se molestan, muchos se sienten doctores de la ley y están entenebrecidos en sus razonamientos por no haber creído en la locura de este pacto, que es una consagración y una muerte total, y que a cambio Dios nos llena de riquezas. ¿A quién? Le dijo a sus discípulos, y los que se acercaban les hablaba por parábolas a ver si se arrepentían. Porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado porque no creyeron en mí, porque no me siguieron, porque no quieren creer. Bueno, palabra de Dios. Ahora bien, versículo 12 dice: porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y aquí está el enriquecimiento de Dios para los que creyeron. Ahora, yo no tenía nada, pero creí en el Evangelio y se me dio el bautizo, se me dio poco. Se me dio la oportunidad y empecé con poco. Pero con ese poco, por haber creído, ahora soy un árbol en el huerto de Dios. Porque la mayor bendición que un cristiano llamado puede tener en este planeta Tierra es llegar a tener un ministerio dado por Dios y no por los hombres. Es poder ser un árbol en el huerto de Dios que da sombra y que da verdadera comida. Así que los que tienen poco y los que se jactan de conocer y de decir es que yo soy sabio y no creyeron en Cristo Jesús, lo poquito que tenían de entendimiento se les quita y nunca llegan a tener sabiduría y nunca llegan a tener un ministerio dado por Dios. Quizás dado por el hombre, engañados, como están la mayoría de los ministros que se jactan de ser siervos de Dios y de las congregaciones que están muertas, por no haber creído en la locura de la cruz, por no haber creído en dejarlo todo. Bien, por eso. Pero a cualquiera que tiene, se le dará, como el de los 10 talentos. 10 talentos se le dio, 10 talentos le dio Dios. Como el de los 5 talentos, 5 talentos le dio, creyó, 5 talentos. Pero el del talento que tenía poco y no lo quiso poner a trabajar, no creyó, se le quitó lo poco que tenía y no se le dio más. Palabra de Dios. Dice en el versículo 13, por eso les hablo por parábolas a ellos, porque ellos no les es dado a entender. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ahora fíjense, porque viendo no ven, ¿qué significa? Este fue el primer pueblo de Dios. Tuvieron la ley, esperaban a Cristo. Ellos decían y se jactaban de que no eran ciegos. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos nacidos de fornicación, nosotros tenemos un padre, nosotros somos el pueblo de Dios. Y se jactaban que veían como hoy. Yo me he encontrado y he contendido con muchos que se han levantado en contra de esta doctrina y que han buscado atacarla. Y ellos aseguran que ven, que el ciego soy yo. Pero fíjense lo que dice Cristo Jesús. Porque viendo, no ven. Son ciegos. ¿Y qué les decía Cristo? Ciegos, que ando ciegos. Porque su vista es carnal. Su vista es corta. Su vista está en el dinero, en lo de aquí abajo, en el poder y la fama. No pueden ver las cosas espirituales. No pueden ver el camino espiritual. No pueden discernir la cruz ni ver el camino que lleva a la vida eterna. Dice, no ven. Y oyendo no oyen. Yo hace rato veíamos un versículo
donde Cristo Jesús decía, el que tenga oídos, oiga. ¿Qué pasa? Le explico. Cuando yo era católico y abría la Biblia, me daba dolor de cabeza. No la entendía. Yo quise empezar muchas veces desde el principio por Génesis. ¿Y qué creen? Nunca terminé Génesis. No entendía las guerras, las descuartes, no entendía nada. Me daba dolor de cabeza. No entendía. Porque era un ser de carne, un ser terrenal, era un animal. Y no podía comprender estas cosas. Ahora, es como si yo quisiera hablar con un perro, dialogar con un perro, decirle a un perro del Apocalipsis, de la cruz, no me va a entender. Para poder entender este lenguaje, se necesita ser un ser espiritual, porque el oído que Dios viene a poner no es el de carne, es un oído espiritual. Por eso fíjese bien, ¿se acuerda ese texto bíblico que viene en Timoteo, en donde dice que en los últimos tiempos se amontonarían maestros y que muchos se acercarían a que les rascaran el oído? ¿Sabe que la comezón viene de la carne? Con parábolas, con ejemplos. Pero ¿usted cree que un ángel espiritual tenga comezón? Nosotros somos ángeles, hermano. Y para poder entender este lenguaje, hay que tener un oído espiritual. Ahora, muchos cristianos se jactan, dicen, vemos, sí entendemos, y no entienden nada. Esto es palabra de Dios, no es mía. Y oyendo no, oyen, ni entienden. Porque la maldición no es mía, hermano. Yo quisiera que entendieran. Más bien no, porque esta es la sabiduría de Dios. Yo no voy a altercar con Dios. Dios es justo. Hay un precio. Vuelvo a repetir, para poder entender esta sabiduría. El precio es creer. El precio es ser discípulo. El precio es dejarlo todo. Ese es el precio. ¿No lo quieren pagar? Como la mayoría de los cristianos que están engañados, pues no entienden. Pero se van a llevar una desilusión cuando Cristo Jesús venga a juzgar y vean todo el tiempo que estuvieron engañados por no haber creído en la locura de la cruz. Dice en el 14, de manera que se cumple en ellos una profecía que dijo Isaías 750 años antes de Cristo, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces, muchos dicen que tienen oído, pero no oyen. Muchos dicen que ven, pero no ven. Y muchos dicen que entienden, pero no entienden. Y esto está profetizado por Dios. Le vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, ¿cuál es el pacto de Dios para que se me revele esta sabiduría y los misterios que están escondidos aquí? Pues hay un precio. Ya lo dijo Cristo. Nadie puede ser mi alumno, ni yo su maestro, si no se muere, si no toma su semilla y muere, si no cae en buena tierra, si no se aleja de todo y consagra su vida, si no cree que este mundo es pasajero, que es una prueba, que somos advenedizos, gente de paso, que no pierdas tu tiempo porque eres como humo, que no pierdas tu tiempo porque eres como una flor. El que no creyó, el que no tuvo fe, pues no le revelo. Pero el que creyó en esta locura y lo dejó todo y vino a consagrar su vida, a ellos me agrado, a ellos les revelo, a ellos como a estos discípulos que me siguieron, les doy a revelar el misterio del reino de Dios. Pero a ellos, no. Ahora, ¿escrito por mí? No, hermano. No, esta es una ley que está escrita. Por eso le vuelvo a repetir. ¿Cuántos hay que podrán tener la verdad en sus corazones? ¿Cuántos hay que usted conozca de los que enseñan que están en la cruz todos los días? Que no tienen ni negocios, ni otro
ni otro tipo de obra, que no andan de vacaciones, que están consagrados, que están desde la mañana hasta la otra mañana, en cualquier momento prestos para dar sus vidas a los que vienen, a los que tienen hambre, a los que tienen sed de justicia, para la gloria de Dios, ¿eh? Yo se lo digo. Y no ha habido quien tenga hambre en estos últimos días, porque aquí los contactos y las puertas están abiertas para que Dios los ame a través de una iglesia que está en la cruz, que todos los días estamos consagrados, los 365 días del año, desde la mañana hasta la noche. ¿Y qué cree? No quieren. Pero lo que estamos viendo, hermano, es quién tiene la bendición, a quién se le revela, quién tiene sabiduría, quién es el que tiene el don y las riquezas. Bueno, dice entonces, dice en el 15, porque el corazón de este pueblo se ha engruesado. Coma, explico por partes, engruesado. En la Biblia, este término es sebo. Es que, por ejemplo, en la medicina, aquí usted lo sabe y aquí en México sabemos, que las personas que tienen una mala alimentación, que están obesas, están propensas a morir, tienen un daño en el corazón, están enfermas del corazón. ¿Por qué? Porque están llenas de grasa, llenas de sebo. De sebo. ¿Qué es lo que les ocasiona eso? Un alimento muy rico, pero muy dañino. Que papas, que chetos, que chicharrón, que carnitas, que gorditas, que garnachas, que tortas, que tacos, etc. Les provoca, muy rico, pero les provoca. Ahora, bíblicamente, en parábolas, en ejemplos, hay dos mesas, dos señores, dos alimentos. Uno que es el pan de vida, que es Cristo Jesús, y el otro que es Satanás, que también trajo un alimento. Tanto que desde el Edén, Eva y Adán comieron del alimento que les era prohibido y se convirtieron en animales. Adán y Eva, de seres espirituales, se convirtieron en seres de carne. Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, toda comida de Satanás, que es hacerle caso, porque la comida es la obra. O sea, yo hago un mandamiento de Dios y estoy alimentando mi espíritu, espiritualmente hablando. Y si yo le hago caso a Satanás y me dice, no, ven al ídolo, no dejes tu escuela, entonces estoy comiendo y simbólicamente me produce una enfermedad. Para tener un corazón dispuesto y consagrado para Dios, para una obra consagrada todos los días para Dios. Y Cristo Jesús vino por enfermos a sanar, pero a los que quieran ser sanados. Bueno, entonces, todo con parábolas. ¿Qué dice? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, porque aman el dinero, porque aman las tinieblas, porque aman la fama, porque aman los primeros lugares, porque aman las saturaciones en las plazas, porque aman vivir en los mejores lugares, porque aborrecen la cruz, porque aborrecen este camino, porque se quisieron quedar con el campo del dueño. Dice, y con los oídos oyen pesadamente. Ahora, ¿qué es oír con un oído pesadamente? Decir, dura es esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Esto está pesado, ¿cómo que tomar la cruz? ¿Cómo que dejarlo todo? ¿Cómo que consagrar mi vida? ¿Cómo que la vida es es como humo, es una prueba? Nada, oyen pesadamente. ¿Por qué? Porque son de carne, porque no pueden decir amén a la cruz, dicen amén a la prosperidad, al engaño. Ahí sí, amén, gloria a Dios.
Pero cuando se les habla de la cruz, de comer de la carne de Cristo, de beber de su sangre, dura es esta palabra. ¿Quién? Y se van por el pecado, hermano. Dice, y han cerrado sus ojos. Ellos, no Dios, porque Dios vino a salvarnos. Pero recuerde que Dios nos dio libre albedrío. Bendito hermano y bendita hermana. Él nos dio una conciencia para dar nuestras vidas o para amarnos y ser incrédulos a nosotros mismos. Y no oigan con los oídos y con el corazón entiendan. ¿Con qué corazón? Con un corazón sensible, con el corazón que me vino a poner Cristo Jesús, quitarme el corazón de piedra que no comprendía, que no era sensible a estas cosas, que le podían meter un cuchillo y no lo dañaban, pero que Jesús cuando me cambió, ¡ay! Me dolió el evangelio, sentí dolor, que me puso un corazón de carne, un corazón con temor, un corazón con temblor, un corazón para consagrar mi vida, un corazón para dárselo a Él y se conviertan ¿de qué? De las tinieblas a la luz, se conviertan ¿de qué? De la carne a ser seres espirituales, se conviertan ¿de qué? De tener la imagen de Dios, de la imagen de Satanás a la imagen de Dios, que se conviertan de animales angelicales, que sean nuevas criaturas, que lo viejo haya pasado, que se conviertan a esta bendita obra. Que solamente esta conversión es con fe y es con el poder de Dios, es con el Espíritu Santo. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y si yo me convierto, y si creo, y si tomo mi cruz y empiezo a seguir a Cristo, entonces viene un trabajo de Dios y de Cristo, que es el doctor, para sanarme durante un tiempo de entrega y me quite la codicia, la avaricia, el odio y me quite todo el daño que Satanás trajo cuando entró el pecado al mundo y por el pecado, para que me dé libertad, para que pueda tener su imagen, porque un enfermo no puede ir a curar a un enfermo. Yo necesito ser sanado para ir por tantos enfermos que se están muriendo. 16. Pero, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿A quién les decía esto? A sus discípulos, a los que habían pagado el precio, a los que habían dejado mesas de impuestos, redes, padres, madres, a los que lo seguían hombro con hombro, a los que creyeron en la locura de la cruz. Ahora, lo contrario a bienaventurado es desventurado. O bien, lo contrario a bien es mal o maldito. Porque nada más hay dos frutos para el ser humano, delegado por Dios, el bien y el mal. No hay para más, no hay términos medios. No lo hay. O eres bueno o eres malo, no hay para más. Y para ser bueno se necesita un corazón sano. Y para ser bueno se necesita haber creído, haberme arrepentido y haber entregado mi vida a Cristo Jesús. No hay otra manera de ser bueno. Por eso, si usted, bendito hermano y bendita hermana, toma su cruz y estima todo como basura y viene con temor y temblor a prepararse y entregarle su vida a Cristo, usted es bienaventurado, porque entonces va a tener el entendimiento. Porque el ojo es el entendimiento y el discernimiento de las cosas que no se ven ni se esperan, de las cosas que están arriba. El discernimiento de la palabra de Dios. Esa es la condición para que Cristo Jesús sane a un ciego. Y vuestros oídos, bienaventurados también vuestros oídos, porque
pueden entender, porque pueden escuchar, porque no se les hace pesada, porque no se les hace dura la palabra. Y cuando escuchan cruz, cuando escuchan comer de mi carne, cuando me escuchan salir del mundo, cuando me escuchan santidad, dicen amén, gloria a Dios, porque tienen oídos espirituales. Amén. Dice en el versículo 17, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Esto, bendito hermano y bendita hermana, está muy profundo porque habla del primer pacto, habla del primer pueblo. Le pongo un ejemplo para poder entender. Daniel, cuando se le reveló la salvación, él quiso indagar, él quiso escudriñar, él se desesperaba para decir, ¿para quién es esta riqueza, Señor? Y le dijo Daniel, le dijo Dios, cierra y sella, porque no es para ustedes. Para ustedes fue el primer pacto, para ustedes fue el primer pacto de la ley, de los sacrificios, que era una sombra y una preparación para que viniera las riquezas, la perfección, para que viniera la luz, para que viniera la resurrección, para que viniera la verdad. Así que muchos profetas del Antiguo Testamento desearon lo que usted o lo que muchos, no hablo en general, han rechazado, han tirado a la basura la cruz, el llamado, el reino, las riquezas, la voz, el oír, el ser seres espirituales. Y muchos han tirado a la basura lo que otros desearon. Por eso recuerda que ¿qué vimos, bendito hermano y bendita hermana, la vez pasada? Que para Nínive va a ser el juicio, que Nínive va a condenar a los que no creyeron, porque si Nínive en otros tiempos creyó en la ley y no tuvo oportunidad de esto, van a condenar a los que no creyeron, a los que pudieron ver el milagro, a los que tuvieron oportunidad de este último pacto y de estas riquezas. Bueno, dice, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos del Antiguo Testamento desearon ver a Dios, a Cristo, la salvación, el caminar en el mar, ver lo que ustedes ven y no lo vieron, que es a Cristo también, que es al Salvador, y oír lo que ustedes oyeron y no lo pudieron oír ellos. Amén. Bendito hermano y bendita hermana. Yo espero que esta bendita palabra Dios me la haya permitido exponer para que usted tenga un entendimiento. Claro, si no es de carne. Claro, si viene con temor y temblor. Así, bendito hermano y bendita hermana, le doy gracias a Dios por haberme permitido un bendito día más exponer esta bendita palabra de vida. Yo me despido con un beso y con del ósculo santo y con un abrazo. Gracias y paz, bendito hermano y bendita hermana. Si Dios lo quiere, mañana continuaremos. Hasta mañana. Y gracias.